Bien, Liz, vamos a esperar tantito a su compañera, a ver si no tarda. Sí, perfecto. Ok. ¿Dudas hasta aquí, Liz, con Montessori? ¿Sí nos queda claro? ¿Qué me puede decir usted? Bueno, lo que yo hago es que me quedo con ideas principales ¿Mm? para tener noción de qué es lo que hace cada uno. Sí, como comentaba, todo esto, Liz, pues lo vamos a ver inmerso en lo que vemos de acuerdo a cómo están diseñadas las aulas, o por lo que podamos leer como documentos que sustentan la pedagogía actual en México. Como tal, no vamos a ver impresa la metodología Montessori dentro de, así en su totalidad y como debe de ser dentro de las aulas, porque pues no está, solamente se retoman aspectos importantes, ¿sí? Al igual que de los demás autores. No sé si leíste el artículo que les envié. Mm, Déjame ver a Estela. Estela no aparece. Bien, pues bueno, con esto estaríamos dando por concluido pues a Montessori de manera muy general. Realmente su metodología, insisto, es muy amplia, por lo tanto, verla en una sola clase o clase y media, pues es este, es muy aventurado porque solamente tratamos lo más relevante, ¿no? Pero adentrarnos en su metodología faltaría demasiado para entender. Bien, déjenme ver Estela. Bien, ya estamos con Estela. Estela, ¿alguna duda referente a Montessori? Comentaba yo, Alice, que pues en una clase es ver todo de manera general, porque realmente es muy amplia su teoría. Pero algo que quiera agregar, Estela, ¿no? Ok. No, no, profe. Bien, entonces con esto cerramos a Montessori. Vamos con otro autor muy importante dentro de los autores de los científicos de la pedagogía, y va a ser de Crowley, ¿sale? Entonces vamos a ver a Ovidio de Crowley, ¿sale? De él también vamos a ver mucho en la educación actual, sobre todo por la metodología para enseñar a leer y escribir, y por la manera en que hoy las aulas están por grupos. Vamos a ver, y esto es parte de la metodología de Crowley, ¿sí? Bien, Estela, ¿qué nos puede decir de Crowley? Ay, Dios. Que pues que es un pedagogo, psicólogo, docente, y que fue el primero en definir el concepto de la globalización en el ámbito pedagógico y psicológico. Afirma que el pensamiento de los niños es sintético y no analítico. Es decir, que los niños perciben el mundo como un todo, no un dividido. Es lo que afirma él. Así es, De hecho, para los niños, pues la escuela, pues ellos al principio, según como que la capacidad del niño, la edad del niño, ellos no tienen miedo, ellos todo quieren aprender y por qué, y todo quieren que le den la respuesta por qué, dónde, cómo, y sobre eso van aprendiendo. así es. Bien, ¿algo más, Estela? Y clasifican a los alumnos para obtener clases, por ejemplo, homogénea dentro de los centros de recreación Ujú. y de la enseñanza en torno a los atractivos para los estudiantes. O sea, dentro del entorno para ellos tiene que ser, como dice usted, un aula, pues
muy, muy adaptado para el niño. No tiene que ser, como dice usted, simple o muy, tiene que tener como que con dibujitos, con figuritas y todo eso. Bueno, yo así le entiendo. Sí, 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 sí. Muy Ujú. bien. ¿Algo más? Mm, creo que sí, Creo que es todo. creo que eso. Bien. Liz, ¿algo más que quiera anexar? ¿Algo más que quiera complementar? Bueno, pues este autor se basaba más en que la escuela le tenía que enseñar al niño cómo ser en la vida y no la escuela, como que hacer al niño o sea, una persona que no va a seguir reglas, sino que él quería que pensaran por sí mismos, que tuvieran la capacidad de ser diferentes entre todos. Sí. ¿Algo más? Pues más que nada, este autor se dedicaba más a seguir la libertad de los niños que implementarles un método. Así es. Bien, gracias, Liz. Gracias, Estela. Vamos con De Crowley. De Crowley es un autor muy importante para la educación actual. También les comentaba yo, es de estos autores que se basan en la parte científica, en la parte de analizar, observar primero y después proponer una metodología. Más que metodología, precisamente se va a las características. Bueno, sí hay una metodología, que es la de cómo él enseña a leer y a escribir, ¿sale? Que eso es algo de lo que vamos a ver ahorita. La frase que puse aquí, el niño es un ser viviente y por tanto resulta necesario que la escuela responda a condiciones biológicas, se refiere a entendernos o a entender que el niño es un ser en evolución, en desarrollo y que las instituciones deben de adaptarse a esto. No el niño a la escuela, no es el niño el que se debe adaptar a la escuela, sino son las instituciones las que tienen que adaptarse a las características evolutivas de los niños. Y eso es algo que como vimos en la escuela tradicional, no pasaba, ¿no? Todos los niños son iguales, todos piensan igual, todos se mueven igual, todos calladitos, todos sentaditos y demás. Ya vimos que a partir sobre todo de Montessori para acá, pues vamos a empezar a ver estos autores que van a defender al niño, cómo se desarrolla, cómo piensa, cómo evoluciona, cómo va creciendo y cómo es la escuela la que tiene que adaptarse a todo esto y no los niños a la escuela. Por eso, todo esto es el centro de toda la educación se va a convertir el niño. Siempre va a ser el niño. Así que vamos con lo que dice de Crowley. Como vieron ustedes, pues es un biólogo y pedagogo belga, por eso va a esta parte biológica, ¿sí? Fundó una escuela en Bruselas en 1907, de la cual pues no hay, todavía había una escuela que de hecho dirigía una de sus hijas. Voy a investigarles el dato si aún sigue vigente, pero sí había una escuela todavía eh, con toda esta metodología que él propone, o la manera en que deberían de funcionar y operar las escuelas. Como bien lo decían Estela, él propone el método global de lectura y de toda la globalización en la enseñanza. Es parte de la escuela nueva y de la pedagogía científica, ¿sí? Y eh, lo vamos a conocer mucho, sobre todo por este método global de lectura y la globalización. Como bien decía Estela, según de Crowley, ¿sí? Déjenme ver por aquí, antes de llegar a esto. Vamos a ver en qué se basa, los fundamentos en los que se basa la teoría de Crowleyana, ¿no? Es científica porque obviamente se basa en investigaciones que él realizó previamente para poder apoyar y entender el desarrollo de los niños, ¿sí? Así que hay esta parte de entender a la psicología dentro de la educación. Por eso es importante que ustedes reconozcan lo que dice la psicología para entender el comportamiento de los niños y entender cómo se desarrolla. ¿Sí? Seguramente hay ustedes que están viendo tanto psicología como dice Esmeralda, como lo que estamos hablando del conductismo y todas estas, pues también nos ayudan a entender el comportamiento de los niños y cómo podemos ayudarlos a aprender. Y esto es lo que hacen Montessori también y lo que también hace de Crowley para entender el cómo aprenden los niños. Es un modelo científico positivista y racionalista
que se basa en la biología, porque obviamente él es biólogo, pero positivista porque va encaminado a obtener resultados favorables a partir de esto y en él hacer pensar al niño, que eso es lo que tenemos que basarnos y también respetar la naturaleza del niño. Y él decía, de Crowley decía, que la escuela, la educación debe de respetar al niño en todo, hacia esa originalidad, a esa espontaneidad, a esas ganas de jugar, a todo lo que es el niño, respetarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decía él en su primera frase, el niño es un ser viviente, ¿sí? Y según de Crowley, la escuela debería de ser una ciudad jardín en miniatura, donde el niño pueda encontrar, dice él, el estímulo social que la vida en familia no le puede proporcionar. Es decir, la familia, según de Crowley, pues sí nos enseña valores, nos enseña situaciones importantes para nuestra socialización, porque es el primer, ¿cómo les digo? Pues es el primer vínculo social que creamos, ¿no? Pero, según de Crowley, la escuela se vuelve este núcleo social donde nosotros ponemos en práctica lo que tenemos de familia, pero donde también eh, tenemos nuevos lazos y aprendemos nuevas cosas en este desenvolvimiento social. Y yo creo que eso es lo que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la educación en México en preescolar, la educación preescolar está destinada para la socialización de los niños, para que aprendan normas, buen comportamiento, motricidad y todas estas cuestiones, ¿no? En México, la educación preescolar, y tal vez es un problema que siempre tenemos con las instituciones de educación preescolar, tanto públicas como privadas, es que siempre están en una eterna competencia, por ejemplo, en ver qué preescolar enseña primero a leer a los niños, hasta quién saca leyendo y quién saca con sumas y restas a los niños. Cuando los objetivos, por ejemplo, de la educación preescolar en México no son esos. O sea, no es en ningún momento dice ahí que el niño tiene que salir leyendo del preescolar o que tiene que salir sumando, restando, multiplicando y dividiendo, casi, casi los quieren las maestras. No, el objetivo principal de la educación preescolar en México es la socialización, la motricidad, que el niño aprenda normas, que el niño aprenda a desenvolverse dentro de un medio social. O sea, vean, em, por eso es importante conocer a veces los planes y programas para ver qué es lo que tiene que hacer cada nivel educativo, ¿no? En la educación, en el caso de preescolar. O sea, pero los papás también tenemos la culpa en la educación actual, ¿no? Seguramente a esta Estela le pasó de, ay, ¿por qué en preescolar los niños nada más juegan y cantan? ¿Por qué nada más hacen bolitas de papel? ¿Por qué no hacen otras cosas? Todo tiene un objetivo, ¿vale? Todo tiene un objetivo. ¿Para qué jugar rondas en la escuela? ¿Por qué? Bueno, rondas ya no se juegan, eso era en mi época, ¿verdad? Pero ¿por qué hay juegos? ¿Por qué poner juegos? ¿Por qué poner a jugar a los niños? Estela, ¿por qué cree que los ponen a jugar? ¿Por qué ponernos a jugar al gato y al ratón, la rueda de San Miguel, el avión? ¿Por qué vamos a jugar eso? Porque aprenden a socializar, a dejar la timidez, porque hay niños que entran muy tímidos y Ujú, prácticamente con, con agarrarse de la mano o a veces no quieren, socializan. Ahorita empiezan a conocer amiguitos, hay ujú, niños muy ay, empáticos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ahorita que ya hay niños que ya desde entraron en septiembre, esos niños ya son muy sociables, entre grupos no distinguen, ay, es que con este no, ay, con este sí. Pero ahora, por ejemplo, que ya apenas esta semana entraron los de tercer grado, los niños son muy, tímidos, no quieren ni siquiera socializar. Entonces, es por eso que hacen las rondas, los juegos. Aparte, aprenden, pues muchas cosas con las rondas. sí, desarrollamos lenguaje, motricidad, aprendemos normas, porque obviamente en un juego, en una ronda, tenemos que ver que pues, tenemos que tomar de la mano y es una de las reglas, no podemos gritar, no podemos correr, tenemos que respetar turnos, o sea, vean, todo tiene un objetivo. El niño, todas las actividades que el docente planea dentro de la institución, no es nada más para perder el tiempo, como muchos papás creemos o creen que es lo que hace la maestra. Que, ay, es que hacer bolitas de papel, ¿eso qué?
Eso de hacer bolitas de papel al niño le deja mucho. ¿Por qué? Porque aprende a mover las manos y esto nos va a ayudar a que después él tenga una buena motricidad, tenga un buen equilibrio, escriba bonito y lo demás. A veces ni siquiera saben agarrar las tijeras, ni siquiera saben irse sobre una línea. ¿Por qué? Porque esas actividades consideran los papás que esas no son. Yo quiero que mi niño lea, yo quiero que mi niño escriba, yo quiero que mi niño sume, pero para llegar a eso necesitamos estas otras. Y eso tiene que ver con el concepto de globalización que también nos dice de Crowley. De Crowley dice que el niño ve las cosas como un todo. O sea, él no la ve por partes. Él ve al niño, él lo globaliza. Si yo al niño le digo escuela, para él la escuela es un mundo lleno de salones, de todo, pero no lo ve por separado, él lo ve completo, salones, baños, juegos, canchas, todo. Ajá. Si yo le digo dirección, él va a decir escuela. Si yo le digo baño, pues escuela. Él globaliza, lo ve de manera general, a un todo. Ajá. Si yo le digo, vamos a la plaza, al centro de Ixmiquilpan, para el niño la plaza es todo el centro, ¿no? El jardín, la diana, los portales, las tiendas. A lo mejor para Estela la plaza es ir al tianguis específico el día de mañana, ¿no? Para el niño la plaza engloba todo, todo lo que él alcanza a ver, ¿sí? Globaliza, lo generaliza para que entendamos todo. Si yo le digo al niño, vamos al cine, ahí en Ixmiquilpan, no sé si han ido chicas, bueno, usted las pongo que sí, Liz, no sé, para el niño ir al cine es ir a toda esa plaza que compone donde está el cine. Está el Soriana, están las pizzas, está el Coppel, está la Parisina, está el estacionamiento. Y si yo le digo al cine, para él engloba todo eso, porque para él todo eso es el cine. Ajá. No alcanza a discriminar, globaliza. Y esto es el concepto de globalización a lo que vamos, y es en lo que él nos va a enseñar en este método de cómo leer y escribir, porque él dice que los niños globalizan a la hora de quererlos enseñar nosotros a leer y a escribir, ellos van a globalizar. Y globalizar es que ellos van a ver a la palabra o al texto como un todo, no lo van a ver por partes. Ellos no saben que la palabra se compone de sílabas, que se compone de vocales, que se compone de consonantes, que cada una suena distinta. Ellos no identifican eso. Ajá. Ellos generalizan. Em, es muy interesante porque es el método que actualmente también se utiliza para enseñar a leer y escribir, el método por globalización, enseñar por palabras y no por el método que aprendimos muchos de nosotros, de lo pequeño de las letras, primero nos enseñaron las vocales, luego las consonantes, luego forma sílabas y ahora forma palabras, y entonces fuimos de lo chiquito a lo grande. En la actualidad se les enseña, y ustedes lo han visto seguramente, muchos maestros utilizan el método globalizador, de la palabra a lo pequeño. Primero le enseño qué dice la palabra, pues ahí dice sabritas, pero después le voy a enseñar, sabritas se compone de estas dos sílabas, dos sílabas, tres, sabritas. Y la sílaba sa se compone de dos, una consonante que es S y una vocal, ¿no? Que es la A. Y entonces estoy de globalizar a descomponer, ¿sí? Que es muy diferente de lo chiquito a lo grande, de empezar por las vocales, ¿sí? A llegar a la palabra. Con el método globalizador vamos al revés, de lo grande a lo pequeño. ¿Sí me explico? De hecho, así es como, bueno, de acuerdo a las nuevas teorías, es la manera en que se tendría que estar enseñando a leer y escribir, de lo globalización, porque el niño llega con esta parte de globalizar. Ajá. De hecho, cuando el niño llega al preescolar y le enseñamos, bueno, yo no tengo aquí una botella, pero si esta fuera una botella de, no sé, se me antoja de coca, el niño sabe, ¿no? Que dice Coca-Cola. Él no dice Coca-Cola, él dice Coca-Cola. Y así lo ve. Y entonces de ahí debemos de partir, según de Crowley. Pero, aunque está muy interesante, lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿verdad? Porque ya nos pasamos de, de la clase de teorías. Chicas, les subo su tarea el día de, espero subirla hoy tarde, pero si no el día de mañana, espero que me llegue mi internet para que funcione. Voy a subirles tarea y los materiales de esta materia, ¿sale? Cierro medio minuto y regreso con historia de la educación, ¿va?
Por favor. Nos vemos en medio minutito. Ok. Déjenme cerrar aquí. Aquí está.